El 23 de noviembre de 2006, un exespía ruso, que ahora trabajaba para el MI6 británico, murió en el hospital. Su causa de muerte, confirmada solo unas horas antes, resultó ser un material radiactivo mortal. Mientras estaba en el hospital, agonizando, él insistía en que había sido envenenado. Las imágenes de Alexander Litvinenko sorprendieron al mundo y plantearon la pregunta: ¿por qué y cómo fue envenenado? En el video de hoy veremos el asesinato de Alexander. Quizás sea útil comenzar con una explicación de quién era Alexander y por qué pasó de ser un agente del FSB ruso a un colaborador del MI6. Alexander nació el 30 de agosto de 1960 en la ciudad rusa de Voronezh, en la Unión Soviética. Después de terminar la escuela, se unió al Ministerio del Interior de la Unión Soviética como soldado raso. Para 1985 ya había ascendido al rango de comandante de pelotón. En 1986 se convirtió en informante, reclutado por la sección de contrainteligencia del KGB. En 1991 se unió al Servicio Federal de Contrainteligencia, el precursor del FSB, especializándose en la lucha contra el terrorismo. Supervisó el despliegue de agentes de inteligencia en Chechenia y la infiltración de agentes en redes de crimen organizado en Rusia. En 1994 conoció a un oligarca ruso llamado Boris Berezovsky. Alexander estaba investigando un intento de asesinato contra Berezovsky. Poco después, fue contratado por Berezovsky para supervisar su seguridad, mientras seguía trabajando también con los servicios de seguridad del Estado. Durante su tiempo en el FSB, Alexander trabajó para combatir a la mafia rusa y sus conexiones con las fuerzas del orden estatales. En 1998, Berezovsky organizó una reunión entre Alexander y el recién nombrado jefe del FSB, Vladimir Putin, un hombre cuya llegada a ese puesto el propio Berezovsky había ayudado a posibilitar. En ese momento, Alexander estaba investigando a jefes del FSB que recibían dinero de narcotraficantes uzbecos. Putin no quedó impresionado. Veía a Alexander como alguien demasiado agresivo y como alguien que podía exponer la corrupción dentro del FSB, dañando su reputación. La reunión solo duró 10 minutos y Alexander fue suspendido poco después. En noviembre de 1998, después de sentirse frustrado, Alexander hizo públicas sus acusaciones de que estaba siendo involucrado en un complot del FSB para asesinar a Berezovsky, quien había caído en desgracia con el régimen. Alexander y otros 4 miembros del FSB realizaron una conferencia de prensa donde detallaron el complot del FSB para secuestrar y asesinar a varios políticos y empresarios rusos. Después de esto, Alexander estuvo entrando y saliendo de prisión, enfrentando cargos de corrupción. En marzo de 1999, fue arrestado y detenido durante 8 meses en la prisión preventiva del FSB, acusado de haber abusado de su autoridad oficial. En noviembre de 1999, fue absuelto en el tribunal y luego fue arrestado de inmediato por nuevos cargos similares. En septiembre de 2000, logró huir de Rusia y solicitó asilo en el Reino Unido. Su asilo político fue concedido el 14 de mayo de 2001, aparentemente por motivos humanitarios. Mientras estuvo en Londres, trabajó como consultor de seguridad, relacionándose con otros exiliados rusos y críticos del gobierno ruso, que ahora estaba encabezado por Vladimir Putin. Alexander continuaría su crítica hacia Putin y el FSB desde Londres, especialmente al coescribir el libro Blowing Up Russia, Terror from Within, en 2002. Una de las principales acusaciones dirigidas contra el FSB era que ellos eran responsables de los atentados en edificios de apartamentos de Moscú en 1999. En estos atentados, más de 300 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas. Estos atentados fueron atribuidos a separatistas chechenos y se usaron como justificación para la segunda invasión de Chechenia. El manejo de la crisis por parte de Vladimir Putin hizo que su popularidad aumentara a niveles que le permitieron convertirse en presidente solo unos meses después. Alexander afirmó que el FSB estaba detrás de los atentados para crear una operación de bandera falsa y justificar otra invasión. En 2003, Alexander fue reclutado por el MI6, aparentemente trabajando como consultor remunerado.
Él asesoraba a la policía británica en asuntos relacionados con la mafia rusa y sus operaciones en España. Además, Alexander trabajaba como asesor de seguridad privada, lo que implicaba preparar informes de debida diligencia para empresas británicas que buscaban obtener información sobre sus contactos comerciales rusos. Durante este tiempo en Londres, era visto como un traidor y fue objeto de numerosas amenazas de muerte, pero continuó revelando o informando sobre actos potencialmente dañinos o embarazosos por parte del Estado ruso. Afirmó que el FSB había permitido que ocurriera el asedio a la escuela de Beslan y que estaban bien conscientes del complot checheno para secuestrar a cientos de niños. Todo esto como pretexto para que el Estado ruso obtuviera más poder en nombre de la lucha contra el terrorismo. En 2006, Alexander acusó a Putin de ser un pedófilo y afirmó que el FSB tenía pruebas documentadas de él con niños pequeños. En 2006, él acusó a Putin de estar detrás del asesinato de una periodista rusa y activista de derechos humanos llamada Ana Politkovskaya. Ana fue asesinada a tiros en su departamento el 7 de octubre, que casualmente es el cumpleaños de Putin. Ella criticaba a Putin abiertamente y en particular denunciaba el daño que se estaba haciendo en Chechenia. Durante el asedio a la escuela de Beslan, ella estaba programada para actuar como negociadora para la liberación de los rehenes. Pero antes de que pudiera llegar, se enfermó y perdió el conocimiento después de que le dieran una taza de té. En 2006, 2 semanas después de que Alexander acusara a Putin de haber ordenado la muerte de Ana, se reunió con dos exagentes de la KGB, Dmitry Kovtun y Andrei Lugovoy. Se reunieron el 1 de noviembre de 2006 y la reunión tenía que ver con los negocios a los que Alexander se dedicaba en ese momento. Se reunieron en el lujoso Hotel Millennium en Mayfair, Londres, y tomaron unas bebidas en el Pine Bar del hotel. En apariencia, parecía una reunión ordinaria. Sin embargo, en las primeras horas del 2 de noviembre de 2006, Alexander comenzó a vomitar violentamente. Tenía un dolor abdominal extremadamente fuerte y estaba evacuando diarrea con sangre. El 3 de noviembre fue al hospital, donde inicialmente lo trataron por una sospecha de gastroenteritis. Los análisis mostraron un recuento peligrosamente bajo de glóbulos blancos, lo que indicaba una falla en la médula ósea. Su hígado fue el primero en fallar, luego su riñón y después su corazón. Perdió el cabello y permaneció en cama durante su estancia en el hospital, volviéndose cada vez más débil. El 17 de noviembre, Alexander fue trasladado al University College Hospital para ver si era posible un trasplante de médula ósea. Los doctores estaban desconcertados sobre la causa, pero Alexander estaba seguro. Él creía que había sido envenenado por el Estado ruso. La policía, científicos del Ministerio de Defensa y oficiales de inteligencia pronto comenzaron a entrevistar a Alexander sobre sus sospechas. El 21 de noviembre de 2006, su sangre fue analizada en el establecimiento de armas atómicas de Aldermaston, el sitio responsable de la investigación de armas nucleares de Gran Bretaña. Los análisis de sangre revelaron un isótopo radiactivo particular en su torrente sanguíneo, polonio 210, un material utilizado en la fabricación de armas nucleares. Luego, el 23 de noviembre de 2006, Alexander falleció tras sufrir un paro cardíaco junto con una falla multiorgánica. Antes de su muerte, él hizo un llamado apasionado en contra de Putin, declarando, cito, «Puede que logres silenciar a un hombre, pero el clamor de las protestas de todo el mundo, señor Putin, resonará en tus oídos por el resto de tu vida». Al día siguiente, Putin declaró públicamente, «El señor Litvinenko, lamentablemente, no es Lázaro». El 7 de diciembre de 2006, Alexander fue enterrado en un ataúd revestido de plomo en el cementerio de Highgate. Su cuerpo estaba tan radiactivo que su habitación del hospital tuvo que ser sellada y descontaminada, y el personal que lo atendió tuvo que ser examinado. La respuesta del gobierno británico fue encontrar a los responsables y determinar si existía o no el riesgo de que miembros del público quedaran expuestos a la mortal radiación. Alexander, en su lecho de muerte, detalló la reunión con los exagentes de la KGB, Kovtun y Lugovoy. Estos dos se convirtieron en los principales sospechosos,
y la investigación comenzó ahí. Se encontraron altos niveles de contaminación en el hotel, especialmente en el baño. Luego, se siguió el rastro hacia otros hoteles en Londres. Se descubrió que más de 40 lugares diferentes habían sido contaminados, incluyendo el metro de Londres. Gran parte de esta información se mantuvo fuera del conocimiento del público para evitar cualquier pánico masivo por contaminación radiactiva. Los movimientos de Kovtun y Lugovoy en Londres coincidieron perfectamente con los lugares de contaminación descubiertos por los detectives y científicos. Se creía también que el polonio 210 había originado en Rusia. Es un material extremadamente peligroso y está estrictamente controlado por los gobiernos y organismos estatales. Por lo tanto, el acceso a este material tendría que venir con algún tipo de autorización estatal. En los años que siguieron, investigaciones adicionales sobre el asesinato revelaron más pistas sobre cómo había sido asesinado Alejandro. Las pruebas en el hotel revelaron una tetera con niveles extremadamente altos de polonio 210. La evidencia indicó que el material había entrado en Alejandro por ingestión en forma de un compuesto soluble. Se cree que el té de Alejandro fue envenenado por Lugovoy y Kovtun antes de que Alejandro llegara, dejado sobre la mesa esperándolo a su llegada, aunque parece que ellos podrían no haber sabido exactamente qué le estaban dando. El manejo del material por parte de ellos y el hecho de que Lugovoy permitió que su hijo le diera la mano a Alejandro indicarían que no estaban conscientes de los riesgos. En la habitación de hotel de Lugovoy se descubrió polonio 210 en la curva en U del lavabo de la habitación en la que se hospedó. Este nivel de contaminación indicaría que el material radiactivo había sido vertido por el desagüe del lavabo. También había evidencia de que el material se había derramado en el piso y se limpió con toallas del hotel, las cuales aún mostraban rastros de contaminación. Kovtun también sería investigado por la policía alemana, que encontró rastros de polonio en su departamento en Hamburgo. En diciembre de 2006, Kovtun fue hospitalizado en Rusia. Algunos creen que por una enfermedad causada por el mal manejo del polonio 210. Él siempre ha negado su participación en el asesinato de Alexander y los intentos de extraditarlo han fracasado. Los intentos de extraditar a Lugovoy también fracasaron y las solicitudes de arresto fueron desoídas. En 2007 se convirtió en miembro del Parlamento de Rusia, lo que le otorgó inmunidad ante el enjuiciamiento. Lugovoy también recibiría una medalla por su servicio a la patria en 2015. Sigue siendo diputado en el Parlamento ruso hasta el día de hoy. Lugovoy negaría su participación en el asesinato, intentando en cambio culpar a Berezovsky, quien en ese momento estaba exiliado de Rusia y vivía en el Reino Unido. Berezovsky moriría en 2013, aunque hay quienes creen que esto fue un asesinato. Se ha sugerido, incluso por el propio Alexander mientras estaba en el hospital, que el asesinato de un exoficial de la FSB tan destacado no habría sido aprobado a la ligera. Muchos sospechan que las órdenes para el asesinato vinieron directamente del propio Vladimir Putin. Una investigación sobre el asesinato, dirigida por Sir Robert Owen, comenzaría en 2011 y publicaría sus hallazgos en 2016. La investigación culpó directamente a Kovtun y Lugovoy y afirmó que actuaban en nombre del FSB ruso, probablemente con la aprobación de Putin. En 2007, la esposa de Alejandro llevaría el asesinato de su esposo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, presentando cargos contra el Estado ruso por violar el derecho a la vida de su esposo. El tribunal falló a su favor, determinando que Kovtun y Lugovoy habían actuado en nombre del Estado ruso y estuvo de acuerdo con la investigación británica sobre lo que realmente había sucedido. Le otorgaron a la esposa de Alejandro una compensación de 100.000 euros, pero Rusia se ha negado a aceptar el veredicto del tribunal. El caso de Alejandro conmocionó al Reino Unido. Suena más como un thriller de espías de la Guerra Fría que a la vida real, y las impactantes imágenes de un hombre muriendo lentamente por envenenamiento por radiación permanecen grabadas en la mente de muchas personas, y él no sería la última víctima de agentes rusos en suelo británico. En 2018 se usaron agentes nerviosos contra Sergei Skripal, un doble agente que vivía en Salisbury.
Una semana después, el empresario ruso exiliado Nikolai Glushkov fue encontrado muerto. Los forenses dictaminaron que su muerte fue un homicidio ilícito, con lesiones que, cito, podrían ser consistentes con una sujeción en el cuello aplicada desde atrás y el agresor estando detrás de la víctima. Estos casos son un recordatorio inquietante del alcance y la amenaza que representan aquellos dispuestos a aplastar la disidencia o la crítica, sin importar el costo.